Lengua materna. Organizo contextos discontinuos. Sean bienvenidos, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, a otra emisión de Estrategia Aprende en Casa 3. Nos da mucho gusto encontrarnos una vez más. Somos Erika Argüelles y Alberto Ábrego y estamos aquí para compartir con ustedes contenidos relacionados con la asignatura de lengua materna. Juntos tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para que podamos seguir aprendiendo. El nombre de esta sesión es Organizo contextos discontinuos y a la distancia, pero trabajando en equipo, ustedes y nosotros revisaremos algunos aspectos importantes para organizar información en el cuerpo del texto, tablas y gráficas. Esto como parte del proceso para desarrollar el aprendizaje esperado. Describe los procesos observados y presentarlos de manera organizada. Antes de iniciar con el contenido de la sesión, les recordamos que es indispensable atender las recomendaciones que debemos llevar a cabo para seguir cuidándonos. No olvidemos que hay que lavar frecuentemente nuestras manos con abundante jabón y agua. Y en caso de tener que salir de casa, usemos el cubreboca adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardemos y pidamos la sana distancia. Nuestra salud es primero. No bajemos la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Además, algo muy importante, ¿ya hicieron algo de activación física? Tengan presente que si hacemos ejercicio, vamos a sentirnos mucho mejor. Para esta sesión de Organizo contextos discontinuos, les pido tengan listos los materiales que vamos a necesitar. Seguro ya los conocen: cuaderno, bolígrafo, libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo. No se permitan quedarse con ellas y para resolverlas les propongo que consulten su libro de texto, soliciten el apoyo de su maestra o maestro y reflexionen en torno a los retos que aquí les propondremos. Maestro, ¿recuerdas que mientras preparábamos la sesión entre las diferentes fuentes de consulta, comentamos compartir con las alumnas y alumnos lo que leímos acerca de la importancia del uso de los textos discontinuos en los informes de experimentos e investigaciones, ya que esta información les será de gran utilidad? Sí, lo recuerdo. Y lo que se mencionaba es precisamente que la etapa final de una investigación tiene como objetivo dar a conocer cuáles fueron los resultados de esta. Es decir, se fundamenta en estudios científicos que deben tener validez, importancia, novedad y utilidad para el quehacer científico. Ahora bien, el hecho de revisar diversas fuentes no quiere decir que todas las publicaciones son confiables. Y esto lo saco a colación porque existen ciertas ideas imprecisas con respecto a las revistas de divulgación científica. Eso es muy cierto. Por ejemplo, aún en las revistas de mayor reputación, existen casos en que los artículos se terminan retractando. También es impreciso considerar que si el autor es una autoridad en el tema, en automático la publicación será de gran valor. También se piensa que si un investigador ha publicado con anterioridad un muy buen trabajo, ello es garantía futura de validez científica o que está libre de prejuicios y de sesgos. Hay muchas ideas de ese tipo. Sin embargo, en los trabajos de investigación existen otros elementos de mayor peso. Para interpretar y comunicar los resultados de un estudio se requiere experiencia y capacidad de análisis para realizar los comentarios pertinentes
relacionándolo con otros hallazgos de investigaciones similares, incluyendo creatividad del autor o autores, compenetración intelectual, razonamiento lógico y sensibilidad frente a las interpretaciones que se pueden dar. Claro, los elementos que nos señalas, por supuesto, que son de gran importancia, pues al concluir una investigación, generalmente lo que se obtiene es una serie de datos, como números, notas, imágenes, pasos, etc. Todo aquello que el investigador o investigadora considera necesario para después redactar un informe, pero que no tiene un significado, sino que son interpretados por quien o quienes llevaron a cabo el estudio, y son precisamente ellos los que tienen que imprimir esta connotación, es decir, buscar el significado de estos. Así es, y justamente en la presentación de los resultados vemos que los autores de la investigación deben, inciso A, identificar los hallazgos pertinentes respondiendo a la pregunta o hipótesis de la investigación, inciso B, exponer los resultados de manera objetiva y específica, también llamados datos duros, inciso C, organizar la información de acuerdo con los objetivos o hipótesis y desde luego jerarquizarla, inciso D, iniciar con los hallazgos más importantes del proceso de investigación y los aspectos que deben discutirse o mejorarse para el final. Maestro, está muy bien lo que has mencionado, pero no hemos llegado al punto central de la sesión, que son los textos discontinuos. Y sobre ello, sumo lo siguiente: las tablas y los gráficos son recursos que complementan el informe de investigación, ya que favorecen la comprensión del texto, permiten conocer y entender de manera rápida y precisa los resultados que se obtuvieron. Además, clarifican la información, ponen énfasis en los datos más significativos, establecen relaciones y resumen los hallazgos de la investigación. Tienes toda la razón. También debemos decir que las tablas se utilizan cuando los datos tienen resultados que conviene presentar de esa manera, especialmente datos numéricos, y en cuanto a su diseño, estas deben presentar encabezados por filas y columnas. Para mejorar la interpretación de la tabla es necesario evitar que se presenten cortadas. Y con respecto a las gráficas, generalmente se recurre a estas para mostrar el comportamiento de una variable en un periodo de tiempo o una tendencia. Se recomienda la enumeración de las tablas y gráficos para facilitar su consulta. ¿Qué te parece, maestra Erika, si escuchamos lo que Sergio de Regules, divulgador de la ciencia, puede decirnos acerca de la selección de la información? Nos encontramos con Sergio de Regules. En tu labor como divulgador de la ciencia, ¿cómo seleccionas la información o datos para dar a conocer el trabajo que realizas? Es una muy buena pregunta, porque seleccionar es muy importante. Cuando uno ha hecho un experimento en la escuela o uno nada más en la casa porque quiere, lo importante para darlo a conocer es seleccionar lo más importante y sobre todo lo que pueda ser más emocionante para quien te va a leer o para quien vas a dar la plática. Yo lo que hago es poner toda la información que tengo enfrente, leerla toda y después escoger con ese punto de vista, digamos, que sea más emocionante, que sea más divertido y sobre todo que sea lo fundamental, unas cuantas informaciones nada más, y con eso armar mi artículo de divulgación. ¿Y cuáles son los medios que comúnmente los científicos utilizan para dar a conocer los avances o resultados de sus investigaciones? Los científicos son personas muy comunicativas, tienen que estar en contacto todo el tiempo con otras personas, porque hay otros grupos de investigadores que pueden estar haciendo exactamente lo mismo que tú y quieres saber qué hacen, para saber por dónde irte tú y también para saber si no estás repitiendo lo que ya hicieron. Entonces, para eso tienen muchas revistas, montones y montones de revistas especializadas en distintos campos de la ciencia. Entonces hay unas de física, hay otras de química, hay de biología, y dentro de esas ramas todavía unas más especializadas en temas específicos. Y los científicos redactan artículos científicos para sus colegas y los publican en estas revistas.
Otra forma de comunicación científica muy importante es asistir a congresos, que son reuniones donde se juntan todos los científicos y en ponencias muy cortitas exponen sus ideas y sobre todo las someten a las críticas de sus colegas. Es muy importante la crítica de los demás para la comunicación científica, tanto en la revista como en los congresos. El hecho de construir conocimientos dentro de un campo específico, que no solo implica conocer los conceptos y teorías básicas que se han producido dentro de él, sino también saber buscar cómo hacerlo y cómo comunicar los resultados una vez obtenidos. Cada disciplina tiene su propio léxico y sus maneras o formas de comunicar sus hallazgos. En las ciencias experimentales, como la biología, la física y la química, se pueden manipular de manera controlada e intencional ciertos factores, sustancias o ambientes para observar su comportamiento y valorar si permiten la generación de nuevo conocimiento, es decir, si se abren nuevas posibilidades para hacer otros experimentos o construir nuevos saberes. Los reportes e informes sobre experimentos tienen justamente esa función, dar a conocer a otros qué y cómo se hizo, con qué y para qué se llevó a cabo la actividad y qué fue lo nuevo que se encontró. De esta manera, quienes continúan con la búsqueda de ciertos saberes parten siempre de experiencias anteriores, efectuadas por otros investigadores. Todo esto ayuda al avance científico y tecnológico de la humanidad. Escuchemos una participación al respecto de su compañera Guadalupe. Me gusta hacer experimentos y ver la reacción de las sustancias. Si no me sale la primera, lo repito. Pero ya que terminé de hacerlo, tengo que anotar lo que observé y los resultados. Y eso es lo que se me dificulta un poco, sobre todo porque tengo que convertir en números. Como lo mencionó Guadalupe, cuando se realizan trabajos de investigación en múltiples ocasiones, se trata de expresar los resultados en números. Esto porque la expresión cuantitativa permite un análisis más objetivo que dé indicios a favor o en contra de la hipótesis de trabajo. Inicialmente, los valores obtenidos son compilados en tablas o bases de datos para luego convertirlos en una forma de representación gráfica, porque resulta difícil interpretar las relaciones existentes entre los datos compilados sin organizar. Por su parte, las gráficas permiten una interpretación rápida de los resultados. Independientemente del tipo exacto de gráfica, crear una visualización clara y comprensible de datos es fundamental en todas las ramas de la ciencia, de la misma forma que la lectura e interpretación de gráficas es una habilidad primordial a todos los niveles, desde ustedes estudiantes que recién se inician en este tipo de trabajos hasta el científico experimentado. Oye, maestra Erika, fíjate que tenemos una duda que envía Ian, alumno de tercer grado, y confía en que le podamos ayudar a resolverla. Corre video. El profesor de ciencias nos pidió hacer un experimento y entregar un informe. Ya lo hice y tengo los apuntes y hasta un video de todo el proceso. Agrupé los resultados en una tabla y elaboré una gráfica de barras. Pero mi duda es, ¿cómo inserto el informe? Muy interesante participación. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido esa misma duda. Para facilitar la recolección de datos obtenidos, se pueden recoger en una tabla. De la tabla se deduce que la hipótesis es válida y verdadera en su primera variable, dado que a medida que aumenta el tiempo de calentamiento, varía la temperatura. Y además, se puede concluir que la variación es siempre ascendente, es decir, a mayor tiempo, mayor temperatura. Como pueden observar, la tabla nos funciona como un recurso que nos permite organizar la información y que los lectores del informe de investigación comprendan cómo se llevó a cabo el proceso, las variantes, los recursos y, por supuesto, los resultados obtenidos. Ahora, veamos que es posible obtener una mejor idea de los datos que nos arrojó el experimento si se representan en una gráfica. En el caso específico de la gráfica que tenemos como ejemplo, podemos decir que una gráfica de líneas revela tendencias o cambios a lo largo del tiempo.
En el experimento que estamos revisando, se trata del cambio de temperatura a través de los minutos. Al presentar un informe con estos elementos, se facilita la interpretación que, como ya había adelantado la maestra Erika, nos indica que la hipótesis es válida y verdadera en su primera variable, dado que a medida que aumenta el tiempo de calentamiento, varía la temperatura y además se puede concluir que la variación es siempre ascendente, es decir, a mayor tiempo, mayor temperatura. Cabe hacer mención que generalmente las tablas se confeccionan a partir de dos tipos de datos. Uno cualitativo, es decir, que determina una característica o cualidad, y otro cuantitativo, que determina un número o cantidad. La idea es que se pueda leer un dato que indique una característica y a la vez pueda indicar una cantidad. Antes de hacer una gráfica, es importante entender por qué la necesitan. Las gráficas ayudan a la gente a comprender datos complejos, encontrar patrones, identificar tendencias y contar una historia. Una vez que se cuenta con la información y ya tenemos los datos, los organizamos en tablas, los convertimos en gráficas y debemos saber cómo colocarlos en el cuerpo del informe. Para ello, como ya lo hizo Ian, jerarquizó la información con la que cuenta y determinó cuál de ella era necesaria exponer en gráficas. El uso de este tipo de textos en un informe de resultados dependerá de diversos factores. Por ejemplo, representar valores, relaciones, frecuencia o comparaciones que faciliten la comprensión del lector. Y para que el lector no pierda el hilo conductor de lo que reporta su compañero en el informe del experimento que realizó, existen dos opciones, tanto para la ubicación de tablas como de figuras en una investigación. La primera es incrustarlas en el texto después de que la mencionen por primera vez. La segunda opción es agregarlas en una página separada después de la lista de referencias. De acuerdo con la guía que ofrece la Asociación Psicológica Americana, conocida como APA, en su edición más reciente, una de las maneras de presentar los textos discontinuos en un informe de investigación es de la siguiente manera. Número de tabla, gráfica o figura, título, encabezados de acuerdo a las variables que se establezcan. El cuerpo de la tabla está configurado por los datos o resultados del experimento o investigación. Finalmente, vemos que debajo de la tabla aparece una nota que describe de manera breve los resultados. En el caso de usar abreviaturas en el cuerpo de las tablas, en las notas se desatan, es decir, se escribe de manera completa a qué se refieren. También se usan para referir información específica. Su colocación dependerá, por una parte, de la extensión de información que contengan los gráficos y por otra, de mantener presente los datos representados para una mejor comprensión del contenido del informe en cuestión. ¿Qué te parece, profesor, si damos algunas recomendaciones generales de forma para el diseño de gráficos retomando lo que nos acabas de mencionar? Me parece muy buena tu sugerencia. Entonces, tenemos que todo gráfico debe estar numerado, por lo que las tablas o gráficas también deberán estar numeradas en orden de aparición. El título de cada gráfico debe hacer alusión a la información que refiere. Se sugiere usar fuente cursiva, lo que ayuda a distinguir el texto. Encabezado o encabezados. Estos dependerán de la disposición de los datos que se quieren destacar o en los que consistió la investigación. En el caso de las tablas, cada columna debe tener un encabezado y estar centrado. Recuerden que toda la información contenida en las columnas y filas y coordenadas conforma el cuerpo de los gráficos. Y como ya se mencionó, las notas generalmente van en la parte inferior de las tablas y estas se usan de ser necesario. Por ejemplo, si la tabla contiene pocos datos y no abarca una página, esta puede exponerse en una página, texto y gráfico. Ahora haremos una dinámica para confirmar lo que hemos revisado.
traemos un crucigrama y alumnos como ustedes de tercer grado de secundaria nos irán dando las respuestas. Iniciemos porque nos diga Guadalupe, ¿cuáles son los textos que no siguen la estructura secuenciada y progresiva? Creo que la respuesta es discontinuas. Discontinuos es la primera palabra en aparecer. Le pedimos a José Carlos nos diga la siguiente. Se redacta de manera formal, ordenada y objetiva. Se utiliza para conocer y anticipar hechos. La palabra podría ser informe. Correcto, es informe. Es turno de Frida. Te corresponde la respuesta a realizar acciones destinadas a descubrir o comprobar ciertos fenómenos. La respuesta es experimento. Por supuesto, se trata de experimento. Recuerden que dentro de la estructura del informe de experimento científico viene la parte más importante. Estos datos permiten enriquecer, modificar o perfeccionar una teoría científica. Ian, por favor. Yo creo que es resultados. Muy bien, son los resultados. Joel, esta acción implica estructurar previamente los elementos disponibles. Yo creo que en esa es de organizar. Claro, debemos organizar la información obtenida para integrarla a nuestro informe. Una vez que organizamos la información y tenemos los resultados, hacemos un análisis para que todo ello nos sea útil y debemos proceder a hacer una. Yo creo que la respuesta es interpretación. Y Guadalupe contestó interpretación. Muy bien, se ve que conocen el tema. José Carlos, este tipo de recursos se utilizan para presentar de una manera concisa y atractiva datos numéricos. En estos recuadros estoy seguro que la palabra es visuales. Visuales, correcto. Muchas gracias. Palabra de 6 letras que se refiere a presentan los datos organizados en filas y columnas. Frida. Digo que la respuesta es tablas. Era muy clara la respuesta, bien contestado. Tablas. Casi llegamos a la conclusión de nuestra actividad. Ian, se trata de la representación de datos, generalmente cuantitativos, mediante recursos visuales. ¿Qué palabra seguirá? Ah, sí, gráficas. Gráficas, respuesta correcta. Y Joel, te corresponde la última palabra. Y dice así: señala tanto las semejanzas como las diferencias que existen entre elementos. Yo creo que esta proposición está hablando de comparación. Comparación, muy bien. Las tablas y gráficas son recursos visuales que nos facilitan la organización de datos, la interpretación y la comparación. Las tablas y gráficas se emplean para organizar los datos numéricos de un texto de manera breve y precisa, lo cual ayuda a interpretarlos mejor y organizarlos de manera ordenada y sistemática. Es importante hacer una referencia cruzada dentro del texto para relacionar estos apoyos gráficos con el contenido del informe. Observemos una tabla
donde se muestra la relación de solventes y plásticos según su hundimiento. Las gráficas, al ser organizadoras de información en las que se incorporan formas, colores, tamaños y un ordenamiento de datos variados, requieren acompañarse de una explicación para que el lector comprenda el análisis que se realizó de un determinado tema. Al igual que las tablas, al incorporarlas al texto se hace una referencia cruzada para indicar que se consulten estos recursos. Observemos una gráfica de barras donde se ve esa relación de solventes que vimos en la tabla anterior, pero ahora representada para dar mayor impacto visual al hacer el informe. Estamos llegando al final de nuestra sesión, por lo que me gustaría invitarlos a hacer una recapitulación de lo que hemos analizado, con apoyo del siguiente video acerca de los recursos gráficos. Los recursos gráficos tienen como función principal complementar la información y los datos encontrados en un experimento o investigación. En el caso del informe experimental, los recursos gráficos aclaran, complementan y amplían descripciones o explicaciones de conceptos, procesos y resultados, por lo que es importante conocer sus características y usos. Las gráficas sirven para representar datos, generalmente numéricos, mediante líneas, superficies o símbolos. Algunos ejemplos de gráficas son el histograma, la gráfica de pastel y el polígono de frecuencias. La utilización de una u otra dependerá de lo que se desee representar. Por ejemplo, la gráfica de pastel es mejor para mostrar la distribución de porcentajes o la relación de cada parte con respecto a un todo. El histograma permite comparar el comportamiento de una variable, como el peso o la altura, en determinados casos, mientras que el polígono de frecuencias se utiliza cuando se desean comparar dos o más elementos. Las tablas sirven principalmente para ordenar y clasificar datos, de tal forma que permitan la consulta y comparación de la información. En el informe de experimento, las tablas son útiles para mostrar datos precisos y repetitivos del proceso de experimentación. Los diagramas son recursos que expresan visualmente un proceso. Permiten mostrar las diversas relaciones que guardan distintos elementos entre sí. En los informes de experimento sirven para sintetizar el procedimiento y sus resultados. Algunas recomendaciones para utilizar eficazmente los recursos gráficos son: colócalos cerca del contenido al que se refieren y menciona en el texto su relación con los datos que representa. Numéralos y acompáñalos de una leyenda que describa su contenido y aclare los símbolos o abreviaturas que aparezcan. Utiliza diseños simples y no repitas la información en otro gráfico. Revisa que cada recurso sea significativo y relevante para el informe. Por último, no abuses de ellos. Los recursos gráficos por sí solos no dicen mucho. Su función principal es acompañar, reforzar y complementar lo escrito para facilitar su interpretación. Es muy importante poner al alcance de otros los hallazgos y descubrimientos científicos, porque se contribuye a que este conocimiento se conozca y esté al servicio de la sociedad. Para lograrlo, es importante conocer las características de los informes y artículos científicos y utilizar apropiadamente tanto los recursos lingüísticos como gráficos. Les sugiero que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en su libro de texto el aprendizaje esperado. Describe los procesos observados y los presenta de manera organizada. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos organizar información en el cuerpo del texto, tablas y gráficas. Llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero antes de hacerlo, les tenemos un reto. Tomen nota en casa. De acuerdo con el tema de su informe y los datos que encontraron, seleccionen los tipos de tablas, diagramas o gráficas que usarán. Seleccionen los datos que aparecerán en las tablas, elabórenlas y denles un título. Determinen las gráficas a utilizar y los datos que presentarán en estas. Pueden trabajar con hojas de cálculo, informáticas. Recuerden que deben de dar un título a cada gráfica. Recuerden
que siempre pueden aceptar comentarios y sugerencias de su maestra o maestro para mejorarlos. Listo. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que continúen aprendiendo y por supuesto pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Espero encontrarnos nuevamente muy pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta pronto. Hasta pronto.